Bueno, buenas tardes a todos. Hoy en el inicio del proyecto del taller virtual en red, tenemos al profesor Fernando Gandolfi invitado para iniciar esta serie de clases. Bueno, como todos saben ustedes, Fernando es profesor de Historia del taller vertical número 1 y también del taller de Arquitectura número 3. Y bueno, esta es una charla que queda grabada para que todos los estudiantes de los otros contextos la puedan compartir. Así que muchísimas gracias por poder acompañarnos y bueno, te cedemos la palabra, Fernando. Bueno, gracias por la invitación y bueno, saludos a los presentes a quien vean esto en otro momento. Bueno, paso a compartir sin demasiado preámbulo. Bien. Bueno, en realidad no podía dejar pasar por alto lo ocurrido la semana pasada. Entonces, bueno, por un lado el tiempo transcurrido también no hace necesario alegatos demasiado extensos porque prácticamente todo el universo político, gremial, estudiantil del país, e inclusive internacionalmente se ha expresado, así que bueno, comparto el comunicado de la facultad, al cual adhiero, ¿no? Que como dice así, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo repudia la lamentable situación que es de público conocimiento, el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, agrego, representa un ataque a nuestra democracia, siendo imprescindible reflexionar en profundidad sobre lo sucedido. Así que bueno, no quería dejarlo pasar. Bien, bueno, agradezco, como decía, la invitación, y en realidad para hablar sobre un tema que lo he hecho repetidas veces, pero un poco en función de, me refiero a la ciudad de La Plata, a su desarrollo, básicamente a su desarrollo en el tiempo, y a distintas reflexiones con respecto a ese desarrollo que puedan ser útiles para actuar en el presente y a futuro. Entonces, en ese sentido, bajo esta propuesta que tenía que ver un poco con replantear aspectos que hacen a los conflictos de la ciudad, pensé en un título de que no llegamos a utilizar con Eduardo Gentile, con quien siempre hemos trabajado los temas de La Plata, porque no era un momento oportuno, porque se estaba jugando la candidatura de la ciudad como patrimonio de la humanidad, en realidad algo que estaba muy lejano a ser posible, pero no era el momento quizás oportuno para hablar de las debilidades del proyecto de La Plata. Así que quedó como un título no utilizado y que, como ustedes saben, alude, por eso es esto de o los problemas de La Plata son legibles desde su origen. Luego de la serpiente es una metáfora que en realidad alude a que debido a la transparencia en un momento de los huevos de los ofidios es posible vislumbrar ese futuro inmediato que es el nacimiento, ¿no? de la serpiente. Y Bergman lo utilizó en la década del 70 como título de una película que se desarrolla precisamente en Berlín, o sea, en la Alemania de entreguerras, y donde a partir de una serie de señales y de cuestiones se podía llegar a vislumbrar lo que iba a ser el nazismo y los estragos en todo orden que iba a provocar el movimiento liderado por Adolf Hitler. Entonces, no quiero con esto ser dramático, pero bueno, Bergman se me adelantó en la utilización del título,
pero sí siempre estuvimos convencidos de que la ciudad de La Plata, lejos de ser un proyecto ideal, perfecto e inmaculado, tenía desde un comienzo los factores que iban a hacer a futuros conflictos. Entonces, en realidad, lo de hoy va a tratar brevemente, o en todo caso, sintéticamente, sobre esta cuestión. Hay una primera que es casi metafórica, ¿no? En general, la fundación, el acto de fundación de la ciudad de La Plata, la colocación de la piedra fundamental el 19 de noviembre de 1882, se conoció a través de esta imagen, ¿no? Y intencionalmente digo imagen para no hablar de fotografía, que en rigor no lo es. Es una oleolitografía, ¿no?, de la ceremonia de la Fundación de La Plata, encargada a Meneghini de Milán, una firma que se encargaba de, sobre la base de documentos fotográficos que eran monocromos, producir imágenes en color, ¿no? Obviamente entre la ausencia de la fotografía en color, y aparte, digamos, hacer retoques, cambios, ¿no? Lo que hoy, la función que hoy cumple en términos generales el Photoshop y otros programas. Entonces, bueno, más allá del color, se ve una ceremonia así brillante, nutrida, ¿no?, con las banderas argentinas y aparte los emblemas representativos de las colectividades que habían participado de una o de otra manera, la española, la italiana y la francesa, muy pequeña, pero bueno, ligada tanto al entonces gobernador Dardo Rocha como a Pedro Benoit, un poco el totus quo del plan La Plata. Ahora, por otro lado, entre los rostros aparecen también gobernantes y dirigentes de primera línea que no estuvieron presentes en la ceremonia, cuyo documento fotográfico es ¿no? Una no tan nutrida concurrencia, un poco las tropas ahí rellenando el espacio semivacío, y los rostros ausentes. El presidente de entonces, bueno, adujo un estado gripal. La verdad que no había ninguna figura del gobierno de primera línea. Así que Dardo Rocha encontró la alternativa de ficcionar la ceremonia y hacer una especie de fundación análoga. Entonces esto un poco marca el inicio de esa dicotomía en la ciudad entre el discurso y la realidad. Y acá anoté algunos de esas cuestiones. La premura del Plan La Plata, el sitio, ahora vamos a aclarar, ¿no?, sobre cada uno, ni tan lejos ni tan cerca, problemas hidráulicos, la ciudad de las ranas, que es como los opositores llamaban a la ciudad, el puerto, la arquitectura monumental versus la arquitectura doméstica, el proyecto abstracto y cerrado, ignorar, en cierto modo, el tránsito vehicular, la irrupción del ferrocarril en la ciudad, un loteo mezquino. La especulación inmobiliaria nace de la concepción del trazado urbano, la ausencia de normativa, prácticamente para toda la ciudad, el eje monumental, planimetría versus percepción, bosque miniatura y su posterior ocupación, la capital del primer estado argentino sin universidad. Bueno, y una anécdota casi que tiene que ver con el nombre y que, bueno, algo puede fallar. Esto lo puedo correr, ¿no? Acá está. Y esto también, un fundacional, ¿qué será? Un fundacional poco apego por el patrimonio arquitectónico, que también es una particularidad de la ciudad de La Plata, que a poco de andar empezó a demoler lo que unas pocas décadas atrás se había construido. La premura del Plan La Plata tiene que ver básicamente con el apuro en que todo ese
todo el proceso de fundación se desarrollara. Pues bueno, como la mayoría debe saber, la fundación de la Ciudad de La Plata como nueva capital de la provincia de Buenos Aires vino a solucionar un conflicto político que había generado inclusive la última batalla de las guerras civiles argentinas. Entonces, bueno, esta competencia entre Buenos Aires ciudad y Buenos Aires provincia, de alguna manera encuentran la alternativa en crear una nueva capital para la provincia de Buenos Aires. Y ahí donde, motorizado por el gobernador Dardo Rocha, que obviamente tenía ambiciones presidenciales, y quien funda la maldición que pesa sobre todo gobernador de la provincia de Buenos Aires con aspiraciones a ser presidente, que nunca lo ha logrado. Entonces todo esto llevó a acelerar los tiempos. Entonces, bueno, fíjense que a partir del momento que asume, bueno, se expropian las tierras, paralelamente se hace un proyecto urbano, en paralelo salen a concurso internacional una serie de edificios públicos que se van a ubicar sobre un trazado que no estaba del todo definido. Y hay una imagen, me gusta trabajar con eso, que hace un poco, es de un artista plástico, referencia a cómo la ciudad de La Plata, ¿no?, que suele decir, bueno, sí, es una ciudad, no cabe duda, ex novo de la nada, pero en realidad se posó ese trazado sobre un territorio ya totalmente apropiado, no solo que tenía dueños, sino que estaban en explotación, que tenían delimitaciones físicas. Entonces esta obra de Sebastián Lamonega, que él llama Argyrópolis 21, dice algo de ciencia ficción o fricción, una inteligencia artificial a la que les das un punto y hace el cálculo de mensura de 30.000 terrenos con la escritura digital incluida y con los cómputos materiales de bienes comunes urbanos. Más allá de esta figura artística, me pareció muy pregnante esta imagen del plano de la ciudad, el actual, sobre ese territorio subdividido. Y esta es, de alguna manera, el plano de división catastral sobre el cual se estaría inspirando el artista, que muestra el cuadrado de La Plata sobre, básicamente, la propiedad de José Iraola, y que va mordiendo, por decirlo así, otras propiedades menores, pero que habla, obviamente, de que era un territorio plenamente habitado. Y esta es una de las imágenes de Thomas Bradley, del día de la fundación, muestra que en realidad los campos, o sea, vemos una superficie pareja, pues están arados. O sea, fue tal la rapidez con que se realizó el proceso de expropiación, que los campos estaban arados para la próxima siembra, ¿no? Y en el medio se lo expropió, fueron expropiados y pasaron a ser la ciudad de La Plata. Bueno, la otra cuestión es, este es un lema que se acuñó como para justificar la ubicación de La Plata: ni tan lejos ni tan cerca de la ciudad de Buenos Aires. Se creó una comisión para que supuestamente estudie cuál iba a ser la mejor localización, ¿no?, dentro de distintos enclaves de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente a lo largo de la costa, desde San Fernando a Bahía Blanca, e inclusive algún punto del interior. Obviamente una ciudad que debía, si no competir, replicar las condiciones de Buenos Aires, debía ser portuaria. Todo indica que estaba un poco preconcebida la ubicación, pero bueno, en definitiva a esa comisión le tocó decir, bueno, el mejor lugar para la ciudad de La Plata es en estos antiguos pagos al sur, que es la denominación de esta primer división del territorio que hizo Juan de Garay, que por otra parte, bueno, uno lo tiene, sí, el fundador de Buenos Aires, en realidad era un emprendimiento financiado desde Asunción de Paraguay, ¿no?, con lo cual tenía un fin.
político, pero obviamente también económico productivo. Y como vemos, la cercanía entre la ciudad de Buenos Aires y el área de La Plata es realmente, uno podría contar las propiedades que mediaban entre Buenos Aires y lo que iba a ser la ciudad de La Plata. O sea que estaba más vale cerca que lejos. Y en definitiva, lo que termina separando esa continuidad física del área metropolitana es lo que hoy conocemos como el Parque Pereira. Ahora, esto fue, no voy a decir que fue una casualidad, porque en definitiva fue una acción premeditada por un gobierno nacional, pero totalmente ajeno al planteo fundacional. O sea, recién a mediados de siglo es el presidente Perón que expropia otra de las estancias de los Pereira y Iraola para crear ahí un gran parque que se conoció en los años de su gobierno hasta el golpe militar cívico-militar de 1955 como Parque Derechos de la Ancianidad, territorio de 10.000 y pico de hectáreas. Y desde entonces constituye un dominio total de tierra pública fiscal que en 2007 fue declarado junto con la Reserva Natural Integral de Punta Lara como Reserva Mundial de la Biosfera de la UNESCO, cosa que hoy está también en peligro. Quiero decir, un hecho absolutamente ulterior a la Fundación de La Plata es lo que impidió que hoy La Plata sea técnicamente parte de la conurbación de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una imagen sí actual del Parque Pereira Iraola, y bueno, una noticia que da cuenta que a partir de ocupaciones, de actividades productivas que se desarrollan, entra en cuestión, por empezar, esta condición de reserva de biosfera, pero a la larga también esta condición de alguna manera de respiro, tanto para la ciudad de La Plata como para de las localidades vecinas. Obviamente, Dardo Rocha representaba un sector político y sus opositores llamaron despectivamente a la ciudad de La Plata la ciudad de las ranas. ¿Por qué? Porque cuentan que ese fue otro problema de la ciudad, ¿no? Ningún funcionario se quería quedar a vivir en La Plata, entonces hay una imagen que es muy nostálgica, ¿no? Que es el último tren que salía de La Plata rumbo a Buenos Aires. Entonces iba atravesando los bañados, los humedales, y en el silencio de la noche lo que se escuchaba era el croar, ¿no? Entonces, claro, una ciudad rodeada, ya entonces rodeada por agua, por tierras bajas, entonces despectivamente comenzaron a llamarla la ciudad de las ranas. Ahora, esto, Clorindo Testa en 1982 interviene el último gran mapa catastral, manual, realizado manualmente, entre 1972 y 73, el plano se llama La Plata y alrededores, 1974, Clorindo Testa lo interviene y lo denomina 2974. Y lo que se ve en esas manchas negras son el avance de las aguas, con lo cual uno puede decir, bueno, estaba prediciendo la inundación, o en todo caso se estaba basando en esa tradición tangible. Bueno, las zonas de riesgo, todo este es un material que se elaboró con posterioridad a las inundaciones, donde se ve la vulnerabilidad de la ciudad en relación al sitio elegido. Este es más dramático, ¿no? Por los colores y porque dice grados de peligrosidad, ¿no? Y hay uno de máximo que atraviesa la ciudad. Y
por fuera de esto que parece demasiado técnico-científico, para nosotros hay un hecho fáctico. Octubre suele ser un mes de intensas lluvias, o lo era, en nuestra región. Entonces, con la ciudad ya delineada, las grandes lluvias de fines de septiembre y octubre demuestran que lo que iba a ser el centro de la ciudad, la Plaza Moreno, estaba totalmente inundado. Con lo cual, bueno, despedido el agrimensor, ese centro se traslada 150 metros. Esos 150 metros que hicieron posible que con las últimas inundaciones, efectivamente, Plaza Moreno no se haya inundado, pero 2 cuadras, a 2 cuadras de distancia, el agua nos podía llegar a la cintura, con lo cual se sabía que era una ciudad inundable. Y en este plano de 1888 se ve, uno podría decir, un crecimiento, una consolidación de la planta urbana que tiene como límite precisamente cursos de agua y tierras bajas. Con lo cual era ya una realidad tangible. Bueno, ¿cómo competir con Buenos Aires? Bueno, con un puerto, con un buen puerto. Y uno dice, bueno, sí, bueno, el fracaso del puerto fue por los intereses económicos de Buenos Aires. Ahora, nunca fue un buen puerto, ¿no? Más allá de la contratación de un ingeniero holandés, precisamente con experiencia en Países Bajos y en los sectores coloniales de Holanda. Pero, dice, claro, el puerto natural de la Ensenada de Barragán, cierto, es lo que desde épocas de la colonia española se llamaba un puerto natural, y era un muy buen puerto, ¿no? En realidad lo que hoy conocemos básicamente como Río Santiago, porque creaba, en los términos de la época, un abrigo respecto al Río de la Plata, que es casi como un mar abierto. Ahora, era para barcos que tuvieron vigencia hasta el siglo XIX, con los de mayor calado, casco de acero y después motorización, obviamente no dan las condiciones. Entonces el proyecto de puerto en realidad atraviesa las islas y tiene poco que ver o nada que ver con el puerto natural, que es lo que vemos acá, el río Santiago, ¿no? Entonces, esto es un canal de ingreso que tenía que ser dragado constantemente y que está formalizado como para protegerlo con 2 escolleras de piedra. Después es interesante desde el punto de vista casi estético, ¿no? de sintonía de estos 2 canales de refresco, el este y el oeste, con un poco las avenidas 51 y 53, una especie de prolongación fluvial, artificial del trazado de la ciudad. Todo eso iba a llegar a 4 diques, de los cuales se construyó uno solo, para que embarcaciones, lanchones, barcazas de cabotaje, llevaran hasta la ciudad, ahí a las puertas del bosque, las mercaderías desde los barcos de ultramar. Entonces, hay un fracaso del puerto que es político y hay otro que es también técnico. O sea, en 1905 fue nacionalizado y, como si eso fuera poco, declarado puerto de inflamables. Entonces, todo parte de lo bueno, de lo positivo que había generado el puerto, esto es el canal oeste. Hace poco se hizo se inauguró una réplica de este puente que fue desmontado en la década del 60 y que recuerda obviamente el de la pintura de Van Gogh, y una imagen realmente idílica, ¿no? con barquitos y con niñas ahí a la vera del arroyo. Bueno, pero el dock central era esto en 1903, pero después, no sé si será una buena idea poner una destilería de petróleo entre el puerto, en los terrenos técnicamente
del puerto, que son la prolongación de la ciudad de La Plata. Una digresión, pero dicen los médicos que ellos distinguen a los ciudadanos de la ciudad de La Plata por el estado pulmonar. Bueno, así que puerto de inflamables, destilería, un nuevo escollo para la ciudad ideal. Ahora, siempre fue, más allá de estas, no lo podían prever los fundadores, de estas alternativas, un proyecto abstracto y cerrado, que se dio a conocer, en realidad es el documento más fehaciente respecto al trazado original, que estuvo estampado en un pañuelo de seda que se distribuyó entre las damas que concurrieron al acto de fundación. Obviamente tiene diferencias con respecto al actual, pero en decisiones que fueron tomadas inmediatamente. No nos vamos a detener, pero por ejemplo, frente a la Plaza San Martín figuraba un teatro, y finalmente ahí se hizo la estación de trenes porque precisamente, ahora lo vamos a ver, el tren irrumpía por Diagonal 80. Entonces, bueno, el cuadrado perfecto, en una trama en la cual en la intersección de cada una de las avenidas aparece un espacio verde, ¿no es cierto?, de distinta jerarquía, dos diagonales mayores. En la intersección saben que tienen configuraciones distintas, pero bueno, en la intersección de cada avenida, salvo estas que son muy próximas al bosque, hay una plaza o un parque. El bosque, que no fue tanto una genialidad del trazado, sino que fue un tour de force, y en este sentido hay que reivindicar a Dardo Rocha, porque contrapuso su ideal de ciudad frente a la avidez inmobiliaria de D'Amico, ¿no?, del vicegobernador, que querían arrasar con el bosque. No era un bosque natural, pero había sido plantado como parte del casco de la estancia. Entonces, Dardo Rocha se apoya en una ley nacional que ya por entonces protegía a los bosques para preservarlo, y lo incorpora entonces como el gran parque de la ciudad. Bueno, la aparición de parques menores, de diagonales menores y del circuito de circunvalación, y un poco la pieza siempre tan celebrada, que es el eje monumental, ¿no?, que son las avenidas 51 y 53, entre las cuales, y más o menos cuadra de por medio, aparece un edificio monumental, sea estrictamente público, ¿no?, como la Casa de Gobierno de la Legislatura, o no, como lo fue en sus orígenes el antiguo Teatro Argentino. Bueno, así que aparecen estos edificios principales. Ahora, este trazado geométricamente atractivo, sin duda, pareciera no haber hecho una lectura del tránsito vehicular de cualquier ciudad de cierta importancia, o que se proyectaba tener cierta importancia a fines de siglo. Bueno, ustedes me podrán decir, es París, bueno, pero es el lugar que frecuentaba Dardo Rocha, y en esta pintura de 1896 se advierte el caos que provocan estas intersecciones, esta circulación alrededor de las rotondas, donde se van combinando carruajes, tranvías, bicicletas. Muy pronto ya había algunos automóviles, ¿no?, eléctricos o de motor a explosión. Ahora, más allá de decir, bueno, una previsión que pudo no pudo haberse tenido en cuenta, lo que es curioso es también la irrupción del ferrocarril en la ciudad, donde este trazado, que lo veíamos como simétrico, perfecto, empieza a tener alteraciones muy importantes, porque por la Diagonal 80 y hasta este punto entra el ferrocarril partiendo a la ciudad en dos, en un sentido distinto al que la sigue partiendo ahora por la Avenida 1.
Bueno, y algo que podía ser beneficioso, como tener el ferrocarril a las puertas de la ciudad, en realidad no era algo eficiente por cómo, fíjense, la cercanía del eje monumental de los terrenos ferroviarios, que abarcaban el actual terreno de lo que hoy conocemos como pasaje Dardo Rocha, más otras manzanas hacia Diagonal 80 y también sobre la avenida 7. O sea, la manzana entre lo que es hoy la universidad y el pasaje Dardo Rocha era también una playa ferroviaria sobre una de las principales avenidas, y ahí muy cerquita del eje monumental. Bueno, y acá una imagen ya parecida, ¿no?, a la de París. Y sí, es un loteo mezquino. 8,66. ¿Qué puede generar un loteo de 8,66 con profundidades variables de acuerdo a su ubicación en la manzana? Bueno, propiedades pequeñas, estrechas, y cuando eso, que era una posibilidad, fuera en altura, obviamente medianeras que asomarían claramente en el tejido de la manzana. Bueno, esto no es una publicidad, o sea, es una publicidad, no mía, actual, que muestra cuál fue el desarrollo de ese apretado tejido urbano, bueno, y las posibilidades que muestran hoy el actual no código. Y hablando de código, hubo una casi total ausencia de normativa, salvo una muy genérica, que era que, por ejemplo, frente a las plazas, las construcciones debían tener 2 niveles. ¿No? O sea, no uno como para darle un marco un poco más monumental a las plazas. O sea, se podía construir de un nivel, pero se recomendaba 2. Bueno, y esto es 1885. Vamos a aclarar, parte de estas viviendas eran efímeras, eran de madera, mientras se construía la definitiva. Algunos propietarios después optan por colocar esas casillas sobre las terrazas. Entonces, bueno, en el tejido se destacan los edificios públicos, el antiguo Banco Hipotecario de la provincia, que después sería la presidencia de la universidad, el Banco Provincia, la antigua San Ponciano, y algunas construcciones que, sin estar frente a las plazas, tenían de hecho 2 niveles. Bueno, este aspecto ya post-Far West muestra los efectos de esa ausencia de normativa, ¿no? La iglesia, una construcción de 2 niveles que aprovecha la medianera para publicidad, una residencia más señorial, la medianera del antiguo Banco Hipotecario de la Nación, el mercado demolido, y el eje monumental. ¿Por qué acá acoto planimetría versus percepción? Fíjense, la percepción del eje como eje, hoy uno podría decir, bueno, sí, o antes también un globo, un avión volando a baja altura, hoy un dron, pero en realidad la única percepción integral del eje era subiendo a la catedral y tomando esta fotografía, como hicieron en 1932 como parte de la celebración de los 50 años. Si no, después nunca se puede percibir el eje, o sea, a ese famoso eje vamos pasando siempre por 51 o por 53 de coté, ¿no? Mezclado, como se ve en la imagen, con la edilicia doméstica. Por eso es tan, de alguna manera, famosa y única la foto de la catedral sacada desde el pórtico de la municipalidad, porque desde un edificio se puede ver el otro estando sobre el eje sin necesidad de subirse a algún lado. Entonces es una construcción también teórica, sin un correlato
perceptual, o en planta, ¿no?, como se sigue representando, o acá ya tipo dron. Y esta de paso un poco nos sirve para ver el desarrollo de la ciudad, pero ya vamos a volver. El Paseo del Bosque, parque en miniatura y su posterior ocupación. Volvemos a la ciudad en un pañuelo. Pequeño el bosque para una capital del primer estado argentino. A eso sumémosle que muy tempranamente, otra de las cosas no previstas, el hipódromo le restó superficie al bosque. Y eso en el marco de que el bosque no era en su totalidad el Paseo del Bosque. El Paseo del Bosque es una pequeña fracción de lo que fue el bosque, que tuvo un sello que decía zona de reserva. ¿Para qué? No se sabía bien. Después, en parte de la universidad, se va a ser acreedora de esa zona de reserva, pero que no era parte del paseo público. La otra cuestión que no tiene tanto que ver con la Fundación de La Plata, sino con su posterior desarrollo, es que no se haya tomado mínimamente la lección de la Ciudad de La Plata para crear un sistema equitativo, no digo geométrico, simétrico, formalizado, pero de espacios públicos en la periferia. Bueno, y acá aparecen en amarillo las áreas de oportunidades, que suelen ser predios ferroviarios, y me parece que también merecen una discusión. Merece en todo caso una discusión si la oportunidad es construir o la oportunidad es dejar de construir. Esto es algo que no ha sido, quizás por pudor, demasiado abordado, ¿no? Una ciudad, cuando uno dice una ciudad, es un conjunto, ¿no? Porque hay obviamente decisiones políticas, pero por ahí tampoco hay reacciones por parte de la comunidad. A veces, bueno, están impedidas, ¿no? Como en el caso del teatro argentino, que fue en plena dictadura. Pero fíjense esto, ¿no? En la edición del día, del domingo 12 de marzo de 1912, 92, 10, 20, 30, ¿no?, años de fundada, una crónica titulada Reliquia Platense relató que una formidable explosión de dinamita estremeció ayer la ciudad antes de las 6, cuando se alejaba el sol, ¿no?, qué poético, y se insinuaba el silencio de la noche. La explosión había ocurrido en la calle 1 y 52, y lejos de cundir con ella una gran noticia, se había derribado uno de los pilares del arco sólido y elegante que señalara hasta ayer la entrada al Paseo Platense, el Bosque. Se ha destruido una de las cosas más nuestras, de las que se admiran y concluyen por ser queridas como objeto propio, como un complemento indispensable. Uno dice, bueno, será más allá de esa destrucción, a veces en esta dicotomía entre patrimonio y progreso, una pieza clave del progreso de la ciudad. Vamos a ver el arco, si valía la pena. Y descubrió Gentile que era una réplica portentosa del de la Ópera de París, ¿no? Hasta en los detalles se puede percibir. Entonces, estéticamente, con una referencia muy conocida, sólidamente construida. Bueno, ¿para qué lo demolemos a los 30 años? Para erigir un monumento a Domingo Faustino Sarmiento. ¿Lo conocen? En 1 y 52. Se colocó una piedra fundamental que fue hallada cuando, tras el golpe de Estado en 1955, la autoproclamada como Revolución Libertadora mandó hacer el actual monumento al almirante Brown. Entonces, pudieron bien en esa partecita, en conocimiento de que ahí se iba a hacer otra cosa, hicieron un cateo y encontraron la placa, ¿no? Acá se construirá el monumento a Domingo.
O sea que se demolió esto, se dinamitó, cosa inútil, pero tampoco se construyó el monumento. Bueno, dentro de los edificios postfundacionales, relativamente modesto, el Tribunal de Cuentas, que fue demolido para erigir lo que hoy conocemos, ¿no?, como monumento de Ministerio de Infraestructura. A mí me sigue saliendo su viejo denominación, Ministerio de Obras Públicas. Y esto también, misteriosamente, no hay ningún documento hasta ahora de por qué se demolió el casco de la estancia Iraola, que fue parte de la expropiación. Acá un dato curioso: se pagó por la casa un poquito menos que por el conjunto del bosque, porque se tasó árbol por árbol, creo que eran 14 pesos por árbol, y la casa costaba un poquito menos que todo el bosque, y se demolió entre 1915 y 1918, ahí en las cercanías del monumental estadio de Gimnasia y Esgrima, o el antiguo Teatro del Lago, que también dentro de su vida útil fue demolido, o la antigua residencia del gobernador, que era de madera, era desmontable. Bueno, cuando en el marco de la construcción del Colegio Nacional se desmonta, pero como no se vuelve a montar, es como demolerla. Bueno, la Dirección de Higiene, donde hay un conjunto de bloques edilicios frente al Parque Saavedra. Una curiosidad, es lindo, es feo, no sé, pero se lo demolió para levantar una fuente artística en la plazoleta de Diagonal 80 y 48. También sin motivo sólido. O sea, ¿por qué no hacemos la fuente en otro lado? En la periferia, por ejemplo, hacemos y dejamos el... No, siempre, ¿vieron como en el centro que las luminarias se cambian constantemente? Y hay lugares donde no llega la... O sea, no se conoció el alumbrado público todavía. Bueno, el mercado. Bueno, uno lee las crónicas, ¿no? La marginalidad, la higiene, etcétera, etcétera. Bueno, en el marco del progreso, por una mejor causa edilicia, vale la pena demolerlo. Un edificio también había que... Pasen por ahí, por el estacionamiento, y ven, ha quedado ahí una pequeña huella para ver la solidez de esos muros. En todo lo que se podría haber convertido, ¿no? Aunque sea esa fachada. Pero bueno, fue por algo superador. La demolición, ¿no? ¿Qué es esto? El vacío urbano, que tiene el mérito quizás de ser el terreno que más proyectos de la Facultad de Arquitectura ha tenido, porque a lo largo del tiempo, de todo tipo de tema y programa. Por suerte, obviamente lo digo con la mayor de las ironías, la actual gestión municipal ha tomado cartas en el asunto y transformó el lugar, interviniendo las esquinas. El amarillo es un color vial, no es un color partidario. Sillones que yo no sé, nunca vi, no sé si tan rápido los robaron. Y el paisaje, bueno, ahora hay autos más nuevos, ¿no? Bien. Y la universidad también tiene algunas deudas que... Tiene algunas perlas, ¿no? Tendrá un edificio conjunto de las facultades de Derecho, Humanidades y Ciencias Económicas, aspecto que ofrecerá el nuevo edificio proyectado para 3 facultades platenses y que se emplazará en la calle 48 entre 6 y 7. Buena perspectiva, hay que reconocerlo. Con Ana hicimos un trabajo hace años que se llamaba Desde el Jardín, donde curiosamente, o sea, este proyecto implicaba la demolición del edificio de la presidencia de la universidad. Pero no le importó mucho a nadie eso. Digo, la comunidad en general, o sea, todo el colegio de arquitectos, el centro de ingenieros, ¿qué criticaban? No está mal, pero un poquito más podrían haber. La desaparición de los jardines, del jardín perimetral.
El edificio, bueno, era un edificio obsoleto, ¿no? Los aires de modernidad de la década del 60 fueron terroríficos. Bueno, una de las perspectivas, como ven, lo que hay a la derecha ocupa el lugar donde está el edificio de la presidencia, pero bueno, vamos a hacer la cosa en etapas. Entonces, la primera etapa es hacer la excavación, dejar el edificio ahí. Este es otro artículo que llamó Al borde del abismo, que fue cuando el edificio estuvo... Bueno, tardó tanto la obra en terminarse y esto no se demolió, que en realidad vinieron aires como patrimonialistas y ya nadie podía avalar, y desde la universidad mucho menos, la demolición del antiguo edificio. Bueno, el Teatro Argentino, que era una iniciativa privada o en todo caso mixta, que, como verán, tenía el porte de los edificios del plan fundacional sin serlo exactamente, ¿no? Un edificio de 2 niveles más un ático rodeado de jardines, porque está separado de línea municipal, etcétera, etcétera. Bueno, un devastador incendio. En la imagen de la izquierda se está incendiando. En la imagen de la derecha, ¿ustedes qué dirán? ¿Qué dirían? ¿Se sigue incendiando? No, ya se apagó el incendio. Ah, pero entonces es la sala lo que se incendió. ¡Qué buena oportunidad! Como ha pasado en tantos teatros europeos que desgraciadamente fueron bombardeados, de renovar la sala con toda la tecnología y conservar esa cáscara que no era la cáscara, o sea, todo el anillo de dependencias, de oficina estaba intacto. Literalmente se incendió la sala. Ustedes saben el destino que tuvo. Bueno, esto es un poco de mala suerte, ¿no? Porque en realidad La Plata se fundó antes que Mar del Plata. Ahora, desgraciadamente, uno pone, yo por ejemplo ponía La Plata, Buenos Aires, distancia. Y lo primero que aparece, miren, 1, 2, 3, acá se coló Saladillo. Aparece Mar del Plata. Muchas veces creen que la universidad es la de Mar del Plata. Bueno, un poco de mala suerte, ¿no? También porque es una ciudad más conocida internacionalmente, primer ciudad turística del país. Bueno, qué bajón, pasemos a algo. Concepción higienista, avenidas y plazas, la arquitectura monumental. El plan monumental no está mal, ¿no? Hubo un plan monumental de edificios con las mejores intenciones. Este es uno de los pocos, junto con la legislatura, que fue producto del concurso internacional. Arquitectos alemanes de Hannover lo ganaron. Un edificio, la verdad, contemporáneo a su momento, elegante. No estaba mal. La otra es el Palacio Legislativo. ¿No? En definitiva, son los elementos que, junto con otros, que un poco son más difusos, dan identidad a la ciudad. Y todos los que se fueron agregando más o menos en los mismos términos, ¿no? Me refiero a escala. Ahí está nuevamente el antiguo banco hipotecario convertido después en universidad, la propia estación de trenes devenida en pasaje Dardo Rocha, ¿no? Son como los hitos que por lo menos permanecen en el tiempo, inclusive hasta se los conserva algunos. Bueno, Aires Nuevos, 1905, y la creación finalmente de la Universidad Nacional de La Plata. Pues este era otro defectito que tuvo la ciudad en su planteo, podríamos decir, político, ¿no? O sea, la capital del llamado primer Estado argentino y no tiene universidad. Bueno, tuvo una modesta universidad provincial hasta que, ya ocupando un lugar como ministro de
de Educación y Cultura en Joaquín B. González, consigue la creación de la universidad, la asignación de recursos, la cesión de tierras, zona de reserva del bosque, y la anexión de organismos autónomos, el observatorio, el Museo de Ciencias Naturales. Es una operación muy inteligente, ¿no? Que la biblioteca pública, que todos esos lugares que tienen que ver en realidad con la generación de conocimiento en el marco de la cultura, los reúne y crea la Universidad Nacional, más el proyecto de escuela modelo, que es el Colegio Nacional. Y acá, bueno, Caras y Caretas era una revista con un tono crítico y humorístico. Cao era uno de los principales caricaturistas de la época. Dice la extensión, referida a la extensión física, ¿no? Universitaria. Según el proyecto que se ha presentado, concederán 300 leguas a mi universidad. ¿Qué le parece? Asombroso, porque si la Sorbona, con unas cuantas varas cuadradas, ha producido lo que todos sabemos, ¿qué no producirá la Universidad Latina de La Plata? En realidad, bueno, esto es algo que escribimos en su momento, la refundación de aquella modesta universidad provincial por parte de Joaquín Víctor González en 1905 dio oportunidad a una nueva idealización que de al menos un sector de la ciudad. Varias publicaciones, una inclusive en francés, estuvieron destinadas a publicitar el proyecto de universidad que se apoyaba en el más importante emprendimiento edilicio posterior a la fundación. Hay una cosa interesante. La creación de la universidad en lo edilicio produjo como un efecto equivalente al de la fundación de la ciudad. Ver de nuevo terrenos llanos, edificios nuevos, un conjunto de edificios, porque en realidad el Colegio Nacional, su laboratorio y su gimnasio formaban un conjunto, más los internados. Entonces, acá por eso decíamos que esas construcciones formaban un peculiar conjunto arquitectónico, pensados en términos como de un paisaje, ¿no? El museo que se integra, un edificio preexistente, pero que se integra al proyecto de universidad, paisaje idílico. El gimnasio, ¿no? En ese campo que no está recién arado, pero también prácticamente abstracto. Gimnasio cubierto es una verdadera joya de orden dórico modernizado. Podría decirse que es un templo de estilo griego levantado a la educación física. Miren las expectativas que había, con copias de estatuas de las que nos legaron los griegos, de los modelos más bellos que ha tenido la humanidad como fruto de su educación y costumbres. Proyectos no realizados que alimentaron esta idea de lo griego. Esto era un teatro que se iba a erigir también en las cercanías del bosque. El proyecto original de lo que es hoy la biblioteca pública, planteado como una arquitectura neocolonial. Se demoró mucho la construcción, podemos decirlo, pasó de moda el neocolonial, y el mismo arquitecto, que era Alberto Belgrano Rawson, hizo el actual edificio en un clasicismo mucho más austero. Bueno, agronomía y veterinaria, también el de veterinaria preexistente como edificio y como facultades ambas. El Instituto del Observatorio, que ya ocupaba la zona de parte del bosque, bueno, conocida. Y en definitiva, como tratando ¿cómo diríamos, Ana? De resarcirle a la ciudad y a la sociedad ese espacio sustraído a los jardines, la apertura del llamado, quedó sin la foto, después aparece, del pasaje entre el antiguo, entre el edificio Tres Facultades
y la presidencia de la universidad, bueno, le devuelve a la ciudad parte de los metros cuadrados a cielo abierto que le había robado. Otras recuperaciones. Uno de los espacios públicos, no sé cómo llamarlo, pero más activos, vibrantes de la ciudad, recuperados a la usurpación que, ante la inminencia de la Primera Guerra Mundial, para asegurar, ¿no?, a la ciudad de La Plata, ocupó el Regimiento 7 de Infantería y que fue recuperado, si bien con un exilio post-Malvinas, pero todavía durante el gobierno militar, fue recuperado íntegramente ya en democracia. También como un acto fundacional, fue como algo simbólico, decir, bueno, ahora con la democracia la ciudad va a ser otra. Y bueno, y eso tuvo idas y vueltas. Oportunidades perdidas. Esta foto fue sacada en ocasión de darlo como tema, esta zona, justamente el año en que sobrevendrían las inundaciones. Estábamos pensando, como desde el taller, con ejercicio en distintos niveles, replantear precisamente el arroyo del Gato y toda la marginalidad a la que contribuye. Vino la inundación, y dice, bueno, ¿podría esto haberse convertido? Vamos a sacar los veleros, vamos a sacar los árboles. ¿Es tan distinto lo que se pudo haber hecho? Rocas, bueno, no sé, pero ¿es tan distinto lo que se podría haber hecho en relación a lo que se hizo? Uno podría decir, los metros cúbicos de hormigón son los mismos. Lo que faltó fue una idea que es una idea arquitectónica, pero también es una idea social, ¿no? Porque pone un muro entre algo que podría ser disfrutable y los barrios que se asentaron a la vera del arroyo. Uno dice, bueno, pero no sé dónde es esto, pero seguro que es el primer mundo. Bueno, vamos al primer mundo. Ensenada, ¿no? Una recuperación paisajística de uno de los canales que veíamos hoy. Entonces, no es tan difícil ni tan caro, sí para La Plata. Bien, y dentro de las expectativas uno dice, bueno, el plan monumental, sus edificios, los que se fueron acoplando, los espacios verdes, tanto los perimetrales como los que ofrecen las plazas y las avenidas, han dejado fragmentos que nos permiten todavía algunas postales, ¿no? La terminación de la catedral, edificios que aleatoriamente, ¿no?, la catedral, el Normal 1 y una residencia particular que está en venta, más otra que está ahí que no se alcanza a ver en la foto, muestran algo de lo que fue esa ciudad ideal. Ideal, pero no ideada en estos términos, porque todo esto se fue, o sea, la catedral es parte del plan, no el resto. Fue aleatorio, pero fue conformando un paisaje. La conversión de un orfanato en Conservatorio Gilardo Gilardi. Fíjense que, por ejemplo, funcionaba en condiciones realmente precarias, ¿no?, el conservatorio. Entonces, durante el gobierno de la gobernación de Sola surge esta idea de darle como nueva sede el desafectado Instituto Servente. Ahora, es tal el sentido del casco fundacional que docentes, padres, por añadidura, se oponían al traslado porque quedaba lejos, ¿no? Ahí, a los pies del distribuidor. Estaban, o sea, esto fuera de broma, una clase de violín se daba
en un gabinete de baño, pero estaba en 7:59. Bueno, o la recuperación del Liceo Víctor Mercante, cuya demolición anunció el gobernador de facto Aguado. Porque se cae, es un edificio, está en tan malas condiciones que se cae. Mirá. Obviamente algo hubo que hacer, ¿no, Ana? Pero... O el Colegio Nacional, que había dejado de ofrecer esta imagen idílica y la recuperó también a partir de una intervención. O sea, todos aquellos edificios que forman parte de ese patrimonio monumental, ¿no? de la ciudad monumental, por lo menos a escala de la ciudad de La Plata, tienen una oportunidad de seguir contribuyendo a su paisaje. La legislatura, el Museo de Ciencias Naturales, algunos aspectos del bosque, al fondo la reja que separa del ex zoológico y futuro nada, porque no hay plan, no hay proyecto. El lago del bosque y el abandonado Museo al aire libre Martín Fierro, que podría ser una joya arquitectónica para cualquier ciudad del país, no estoy diciendo. Bueno, y algunos también paisajes un poco aleatorios, ¿no? El ex banco hipotecario de la Nación, visto desde la vereda del pasaje Dardo Rocha, o la residencia, ay, ¿cómo se llama? No me sé. No, la de 53 y 9, donde vamos a decir, bueno, la actual Radio Provincia, la actual sede de Radio Provincia, visto a Quinelli, vista desde el pórtico posterior de la municipalidad. Bueno, la fuente que un poco la denosté, porque para hacerla demolieron pero bueno, ya forma parte del lugar, esto y un edificio de un servicio social de la policía, que es el antiguo banco hipotecario de la Nación, Normal 1, una residencia particular y otra residencia particular que veíamos recién frente a Plaza Moreno. Dos edificios que dan a Diagonal 80, petit paisaje haussmanniano, y el Liceo Víctor Mercante, que sirvió para regenerar el área, ¿no? O sea, esto es lo que tiene también la recuperación, a veces edilicia, que no es solo la recuperación del objeto arquitectónico en sí, sino que promueve la recuperación del área, y acá hay también, no lo incluimos, hay también una especie de pasaje urbano que va conformando esta casa de renta, la Asociación Sarmiento y la Perfumería del Palacio, a la que se agregó ahora un edificio muy reciente, pero de calidad, que hace que sea un enclave interesante de la ciudad. Bueno, el Sagrado Corazón. Los árboles tienen, ¿no?, este mérito también de tapar lo menos potable de la ciudad. Bueno, y un poco tratando de saldar esa deuda, ocurrió lo que yo pensé que no iba a ocurrir nunca, que es demoler parte del edificio conocido como Tres Facultades para rescatar, ¿no?, la fachada y generar un pasaje entre el antiguo edificio y la construcción de los años 60. No todo es rosas. En un momento, desde la propia universidad, se pensó en demoler un ala del edificio antiguo para generar este pasaje.
Bueno, esto fue más dificultoso, pero se demolió no podría decir lo que estaba de más, para generar este pasaje titulado Reforma Universitaria. Bueno, en las distintas versiones, pues en definitiva, cuando hablo de La Plata son como distintas versiones de un mismo tema, solía cerrar con esta imagen, ¿no? Que todavía muestra un poco esa relación idílica del eje, ¿no? El eje siempre de costado, porque si no un edificio tapa otro. Y ese telón de fondo al que me refería, por un lado los edificios públicos, monumentales, y el discreto telón de fondo de algunas construcciones particulares, esquivando muchas otras seguramente. Y la terminaba con esta frase: estas son las últimas cosas, escribía ella, desaparecen una a una y no vuelven nunca más. Puedo hablarte de las que yo he visto, de las que ya no existen, pero dudo que haya tiempo para ello. Todo ahora ocurre tan rápidamente que no puedo seguir el ritmo. No espero que me entiendas, tú no has visto nada de esto, y aunque lo intentaras, jamás podrías imaginártelo. Estas son las últimas cosas. Una casa está aquí un día y al siguiente desaparece. Una calle por la que uno caminaba ayer, hoy ya no está aquí. Esto es de Paul Auster en El país de las últimas cosas. Pero bueno, entiendo que también hay grandes desafíos, con respuestas pequeñas por ahora, pero grandes desafíos. Algunos que no tienen retorno. Digamos, este paisaje urbano de La Plata es irreversible, es irreversible. Así que bueno, es una escala donde se puede impedir que prosiga, se puede orientar el crecimiento, pero parecería que son otros los sectores de la ciudad sobre los que habría, y otros los temas sobre los que habría que trabajar, ¿no? El ambiente urbano, el equipamiento de las calles, la forestación, en fin. Pero esta es la ciudad. Y este era otro final, ¿no? El final pandémico. Dice, en el contexto que era como ver otro problema de la ciudad, pero que es de todas las ciudades. En el contexto de la pandemia se descubrió que los departamentos pueden ser una vivienda permanente, o sea, de 24 horas por día, los 7 días de la semana, y desarrollar en ellos casi todas las actividades que normalmente requieren de otros espacios. Y el espacio y los espacios fueron redescubiertos en su disponibilidad, pero sobre todo en su necesidad y en la mayoría de los casos ausencia, al igual que el sol y el aire puro y balcones, terrazas y patios y ventanas, orientación y vista. Todo esto último lo puede exigir, o sea, no vamos a obligar, también se puede, a que se coloquen balcones en los edificios que no lo tienen. La Catón y Basal ganaron un Pritzker por llevar a la práctica eso. Pensemos solo en lo que se puede exigir de aquí en adelante, que los metros cuadrados de los edificios, los balcones, las terrazas, los patios, la regulación de las alturas, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que no se hace. Y el resultado es este. Esto es La Plata. ¿No? Una vez es duda, no quiero decir otra ciudad para no... pero sí, es La Plata. Pero digo, como mixtura, ¿no? Un galponazo, un edificio sin terminar, algún edificio monumental, una cúpula, una medianera gigante, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro desafío está más allá, pues esto sigue siendo un problema del casco. Ahora, más allá del casco, por ejemplo, la toma de Las Hornos, que es la mayor de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que como ciudadano, pero fundamentalmente como arquitecto, podemos agregarle como docente de arquitectura, no me gustó una noticia que tiene, si no tiene horas, tiene días. Kicillof urbanizará la megatoma de Los Hornos utilizando al personal del ejército como obreros. No es una buena noticia, ni para la ciudad, ni para la provincia,
ni para la arquitectura, ni para, entiendo, ni para la calidad de vida. Y prefiero, si bien no es La Plata, pero quedarme un poco con sueños, ideales que son bastante más reales y factibles que los que tuvieron los fundadores de la ciudad. Este es un proyecto final de carrera, más o menos reciente, no es La Plata, pero podría serlo, y varios que son La Plata, y que de alguna manera reflejan, expresan el potencial que hay en ustedes como estudiantes para pensar la ciudad en otros términos, y que son superadores, obviamente, de la realidad actual, y por sobre todas las cosas eh, son posibles, y fundamentalmente son obras de arquitectura. Bueno, nada más, gracias. Esa.